Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Al hilo de lo que decíamos ayer, vamos a hablar de la importancia de la política a largo plazo y la coherencia de los imperios en sus estrategias profundas. El Estado-Nación y la familia es la única garantía de supervivencia. Caso contrario, no sería el blanco de todos los ataques. El supremacismo no beligerante germano en Europa puede darnos una idea de cuál es la estrategia impuesta por el progresismo desde México hasta Argentina. Y hasta podría ser una comparativa respecto del radicalismo en que vivimos. El psicocapitalismo, como planteábamos, es el imperio del miedo que licúa la libertad, ofreciendo a cambio su paradigma de seguridad. La discusión de banalidades como moneda corriente nos impide ver el fondo de esa estrategia, y salvando las diferencias podemos constatar a qué se nos está empujando. Alemania es un grupo étnico y homogéneo, y tomó aquella idea italiana del Club de Roma para consolidar su histórica aspiración de dominar el bloque europeo. El 5 de noviembre de 1982 se firma la Carta de las Lenguas Regionales Minoritarias, promovida por la Unión Federal de Nacionalidades Europeas, que es una ONG nacida en 1949 en Flensburgo, Alemania, y es un organismo alemán financiado por el Ministerio del Interior. ¿Con qué fin? Favorecer las lenguas regionales en la vida pública y política que no tienen formas de Estado-nación, ergo por sobre las lenguas nacionales. Un acto de protección a las minorías da como principio que las minorías están siendo atacadas y que el responsable es el Estado-nación. Así, dentro de la Unión comenzaron a tomar auge lenguas minoritarias e impugnándose las lenguas comunes al interior de los Estados-nación, en favor de la pluralidad, a lo que se suma la reinvolución del lenguaje exclusivo que se vende como inclusivo. Desde allí, estas lenguas originarias, incluidas invenciones consensuadas, generaron la defensa en forma de ONGs, que recurren a continuas subvenciones del Estado que preservan un patrimonio cultural que galvaniza la identidad nacional en favor de microidentificaciones utilizadas con fines políticos y electorales. En esta breve síntesis podríamos plantear en paralelo los congresos de lenguas originarias y o lenguajes involucionarios promovidos y financiados con los impuestos que pagamos los hispanoamericanos. Sigamos. En 2009 se presenta una coalición de partidos regionalistas. Es importante para nosotros ver el caso más cercano, que es el de España. Nacionalismos gallegos, andaluces, catalanes, vascos, valencianos, etc., bajo la nominación Europa de los Pueblos, que viene a ser una especie de Europa de las regiones, y apunta a una representación más lejos que la de los partidos nacionales. De un modo u otro, estos partidos solicitan su independencia del Estado-nación, fomentan sus lenguas, excluyen el castellano de las universidades, etc. Nada que ustedes no conozcan. Pero la coalición Europa de los Pueblos toma el mismo nombre del proyecto del Tercer Reich. En España, la cooficialidad de las lenguas al castellano acabó con la reivindicación en cada región de su propia lengua. Aquí comienza a aclararse esto del reconocimiento de lenguas supuestamente ancestrales. Y España está hoy culturalmente libanizada. Europa impulsa la protección de las lenguas y el dictado en clases escolares en las mismas. Esta es la parte nodal,
Europa tiene 350 millones de personas. En 1984 se redacta la carta con la participación de 250 personas y un grupo de expertos. Finalmente se firma en 1992. Entonces, 1949-1992. Una estrategia de 43 años que se impone y logra balcanizar Europa, promoviendo el debilitamiento de los Estados-nación y finalmente una victoria estratégica alemana que hoy continúa con la supremacía de su poder. Ahora, todos los elementos contenidos en estos 3 párrafos emergen con claridad en nuestra Hispanoamérica. La estrategia es idéntica, la capitulación política la misma, y el fin o propósito es una persecución que lleva 40 años proyectándose sobre el continente, a lo que se suma la destrucción de la economía, la familia y el hombre. La radicalidad de las ONG, ideologías por excelencia, han promovido leyes que les otorguen privilegios y rindan punibles las expresiones contrarias dentro de la nación. Así, un pueblo se rinde ante la ley que protege una ínfima minoría que legisla con apoyo financiero extranjero, y las que ustedes aún no conocen, pues es tal la expansión de nuestro continente que la mayoría de estos hechos permanecen bien ocultos. Ahora, dentro de esta emergencia, los estados permanecen a la deriva, pero los que quieren quedarse con nuestros recursos, constantes en su destrucción del pueblo reduciéndolo a masa. Esperamos que esta segunda parte clarifique un poco lo que entendemos como psicocapitalismo, una subjetivización de minorías que no se reconocen como parte del pueblo y recurren al engaño de la masa. Un temor permanente y un tapaboca virtual o real del que emerge una tiranía a la cual no podemos oponernos por no ser iguales a los privilegiados de la legislación. Entonces se impide decir disiento de todo esto. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. A veces la cuestión de cabotaje nos impide ver la integridad del problema y su dirección. Afirmamos con anterioridad que asistimos a una nueva escalada del sistema al que denominamos psicocapitalismo y que tiene como característica fundamental, primero, la generación de temor que no cesa en un estado ad infinitum de alerta sanitaria. Segundo, su inminente concepción autoritaria. Y por último, la reducción, negación y deterioro de la libertad y la representatividad política democrática. Vamos a dar algunos ejemplos. 1. La voladura del puerto de Beirut se produce no solo en medio de una avanzada de conflicto mercantil, que tiene forma de guerra profunda para los Estados Unidos. Este evento detiene el vértigo y aceleración de la ruta de la seda china y al mismo tiempo la influencia en dicho puerto mediante el management de empresas enlazadas al mismo. Por otra parte, es el puerto estratégico definitivo en Medio Oriente que permite o detiene la avanzada naval. Segundo, el resultado electoral de Bielorrusia no encaja dentro de los planes de la Unión Europea como colonia de los Estados Unidos, incluso mucho menos con determinados lobbies de poder que, si bien norteamericanos, dependen de factores claramente opositores a Trump. Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, decidió emplazar y sancionar a Alexander Lukashenko, un presidente no alineado, acusado de violar una libertad
que la propia Unión Europea no respeta en su política exterior e interior. Las fichas del sector bancario y la corriente fucsia arcoíris acabó en el bando perdedor, el de la candidata opositora Sveltana. A la banca y a los lobbies no les gusta el resultado electoral. Por tanto, se siembra el caos, se ofrece como mediador internacional y se condena al país. O en términos políticos, la democracia es válida si gana mi candidato y hace lo que yo, el poder, mando. Tal es la presión que Lukashenko debió recurrir a Rusia, a Putin, para consolidar el Tratado de Defensa hoy 17 de agosto 2020. En tercer término, el carnavalesco circo enmascarado dentro de la Unión Europea ha pasado de la comicidad al ridículo. En ciertos lugares, Suiza, no se usa. En España es obligatorio. Hay regiones que han prohibido fumar y otras pretenden impedir la apertura de las discos. En Italia, del uso obligatorio 2 meses atrás, se pasa a un uso por horarios, es decir, unas horas sí y otras horas no. En algunas regiones el virus no ataca, en otras 24 horas al día y en terceras partes solo en ciertos horarios dependiendo de la precisión del reloj del bicho y que no se le quede sin batería. Y todo esto por decreto. Cuarto, Jean-Claude Juncker expresó el 20 de octubre de 2019 que la Unión Europea pisoteó la dignidad del pueblo griego, que es parte de la Unión Europea, y él encabezaba la austeridad de la Troika. Podríamos seguir afirmando cosas como el secuestro del avión presidencial de Evo Morales hacia 2017 y la quema de iglesias en los últimos 2 años, el referéndum en Italia en favor de recorte de representantes, austeridad, círculos reducidos de élites que ya gobiernan por comités técnicos y científicos y además por decreto. Por último, quien no advierte que se afecta a la libertad personal, no solo por el uso y obligatoriedad de medidas que son tan ridículas sin que exista un real estado de emergencia, sino la propia indefensión a la que se arroja al pueblo, sin trabajo, con las persianas cerradas de sus locales o sus fábricas, cuyo único destino es la quiebra y la dádiva estatal que nos hace esclavos de una ficción a la que se denomina democracia, pero no es. El psicocapitalismo arremete contra las libertades y la democracia en manos de los impulsores de un terrorismo narrativo en los estados, el silencio indecoroso de las oposiciones y el ridículo de medidas sanitarias que tienen forma de broma para inocentes, por decirlo en modo elegante. Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Hoy hablando con una compañera sobre cierto pinchazo, que es el de la meningitis C, recordábamos de los efectos secundarios que había producido no solo en nuestro país, sino en tantos otros. Vamos a hablar de los datos científicos y de la autorización del pinchazo. Hoy el profesor Tarro, que es un especialista en la materia de medicina, se ha expresado. En principio, sus declaraciones de marzo de este año en Radio resultaron verificadas en los sucesos posteriores, en base a su ciencia y además confirmando su credibilidad por su saber. Aún así, ha soportado el escarnio público por parte de la prensa. Hoy domingo 16 de agosto nos dice lo siguiente: los decesos se cuentan con los dedos de una mano.
Los contagios son naturales y las terapias intensivas están vacías. En vez de mirar la cuestión con optimismo, se ha arruinado hasta el mes de agosto con un alarmismo injustificado, en referencia al gobierno y la prensa italiana. Hoy se está hablando de una segunda ondanada, que parte de China o Grecia, en Alemania o donde sea. El profesor se manifestó a su vez sobre la situación en Brasil, Estados Unidos y Suiza, donde no se realizó un aislamiento estricto, reflexionando que los datos confirman que las famosas curvas son las mismas en todo el mundo. Por otra parte, animó a cada nación que observe el problema en concordancia con su punto de referencia científica. En otras palabras, exhorta a la reflexión de los colegios médicos de los estados nacionales. Si el contagio es un componente natural y no hay muertos, ¿cuál es la alarma? En última instancia, se arriba la inmunidad de rebaño, con lo cual, si los contagios aumentan y la mortandad es nula, significa que como cualquier otro patógeno existe, pero la población acaba inmune. Por tanto, en palabras del profesor Tarro, los aislamientos y la quiebra de las economías no tienen un solo argumento científico, sino exclusivamente político. ¿A qué se puede atribuir esta campaña de marketing disfrazada de información que trae tanto terror? Cuando se le preguntó sobre las mascarillas obligatorias, el profesor respondió: no doy crédito a la ignorancia que existe por parte del sistema político. Por lo tanto, solo se lo puedo atribuir a la mala fe. Los mismos que gestionaron la alarma son los que deberían irse. Pasemos a la segunda parte. ¿Cómo se autoriza un pinchazo? En 2018, la Unión Europea ha intentado homogeneizar la información de los pinchazos en todos los estados que la componen. Quizá la inquietud nació del A1H1 o de cierta alarma que venía de Italia, cuando se comprobó ese mismo año que apareció una epidemia en cierto país del África nacida de un pinchazo que se estaba experimentando. Es decir, la situación de la salud y fabricación de pinchazos es algo más serio de lo que parece. Y aquí no hacemos nacionalismo barato ni ideología, solo afirmamos nuestra sospecha de ser usados como conejillos de indias en un desarrollo que no tiene siquiera un trimestre, o bien tenía una trayectoria anterior que se oculta. ¿Cómo no dudar? ¿O se olvidaron lo que pasó con el pinchazo de la meningitis C? Por otra parte, todos nos pinchamos contra el sarampión o la rubiola y sigue ahí, vivito y coleando, y nosotros aquí. En el enlace que aparece abajo, como en las imágenes que pueden ver, podrán comprobar que lo que aquí se afirma es exactamente lo que nos dice dicha web. El tiempo que debe transcurrir para autorizar un pinchazo tiene 3 fases. La primera es la prueba del laboratorio y en animales. La fase 2, pruebas en cientos de voluntarios. Y la fase 3, en miles de voluntarios. El tiempo estimado es de 10 años. Sí, 10 años y no 2 meses. Entonces la duda es, ¿cómo un presidente y un ministro de Salud prescinden de esta información y autorizan en 24 horas la fabricación de un experimento que se mete dentro del cuerpo de su pueblo? ¿Qué dice el Colegio Médico? ¿Y la ley? ¿Y la Corte Suprema? ¿Cuáles son los controles? ¿Y quién controla? Sócrates indagaba, por tanto, merece que nos indaguemos y busquemos qué nos dice el alma al respecto.
Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Confieso que genera algo de envidia que una mujer así como Cayetana Álvarez de Toledo, con pulso certero de pensamiento libre y con una profunda convicción sobre la batalla cultural, formara parte de otro partido que no sea el propio. Casado, titular del Partido Popular Español, acaba de cavar su propia tumba. No hay forma de reemplazar una mente tan brillante, un verbo inhóspito y afilado como Cayetana. Ella, que se definió así como una mujer que piensa libremente, es de las pocas que he escuchado a lo largo de mi vida con profunda atención. El señor Pablo Casado, que nunca estuvo a la altura de los acontecimientos, ha dejado en claro, esta vez para todos, que su línea va en concordancia con un gobierno que solo espera su sostenimiento. Y al mismo tiempo es capaz de afirmar, igual que Pablo Iglesias, desde su más profunda ignorancia, lo que desconoce. Esta es la falseada democracia parlamentaria española donde ser el mejor, y Cayetana lo es, te expulsa en favor de intereses que desconocemos, o el ego de quien aspira a algo a lo que no llega. El Partido Popular ha perdido más que una portavoz, cientos de miles de votos por una decisión que entiende acertada, la de alinearse junto a un gobierno que es el peor de toda la democracia española desde 1978 y el que más víctimas acumuló durante esta alarma sanitaria. Cayetana es la voz del pueblo, de la herencia cultural hispana y occidental, para la que una masa amorfa no está preparada. Admirada por muchos que no pertenecen a su fila y por extraños a la misma. Hoy esa prensa conservadora, siempre progresista, pero psicocapitalista como La Razón, la acusa de deslealtad. Otros no han entendido su pulso e impulso, intentando democratizar un partido que a la luz de los hechos no desea cambiar. Claro, para el progresismo globocrático, todo disidente o libre pensante es detestable. Cayetana es la disidencia por excelencia, esa mujer que no mengua ante Feijóo, el pequeño dictador de Galicia, y Juanma Moreno, el niñato de Andalucía, aquella capaz de poner el punto en la i sin temor ni temblor. Cayetana es tan brillante que otros piensan en su fichaje, y lo entiendo. Yo también la ficharía.